procesos difíciles, situaciones difíciles en las que hemos tenido problemas, pero Dios nos da ese tipo de ejemplos de que siempre va a estar ahí con nosotros, pero tenemos que tener la certeza de que Él va a obrar en nuestra vida en el momento justo y de que las cosas pasan por algo. Él sabe por qué pasan las cosas en nuestra vida, pero no debemos de amargarnos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que establecer nuestras metas, y nuestras metas primeramente deben de estar siempre en Dios, ¿verdad? No en el mundo, no en las cosas materiales, no en el trabajo, sino primeramente en Dios, ¿verdad? Así dice la palabra, y ya lo demás vendrán por bendiciones, pero tenemos que poner siempre a Dios en primer lugar. Dios quiere que vivamos consistentemente y que disfrutemos de cada día de nuestra vida y que establezcamos nuestras metas, nuestros planes y que disfrutemos cada día, pero nuestros planes siempre tienen que ser conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? No lo que nosotros queramos, porque a veces nosotros hacemos cosas y no ponemos en primer lugar a Dios y a veces nos salen mal. Entonces siempre tenemos que poner en primer lugar al Señor para que Él nos guíe, ¿verdad? Entonces también nos dice que no vivamos pensando demasiado en el futuro, porque a veces nos concentramos tanto en eso que Dios es el único que sabe qué va a pasar en nuestro futuro, ¿verdad? Dios es el que ya tiene trazado nuestro futuro, y hay mucha gente que por vivir pensando en el futuro no disfruta de su presente, de lo que tiene en ese momento. Entonces el Señor no quiere que nos agobiemos con eso. Él quiere que disfrutemos nuestro presente, que disfrutemos ese momento, ¿verdad? Porque el futuro nuestro solo Dios sabe qué es lo que va a pasar o qué va a ser de nosotros, ¿verdad? Entonces disfrutemos de nuestro presente, porque el estar preocupados por el futuro, entonces vivimos en un nivel de estrés de que nosotros no vamos a saber qué es lo que va a pasar y Dios es el que sabe. Entonces Dios quiere que seamos siempre felices, ¿verdad? Tenemos que entender de que es Dios el que nos da la gracia para hacer muchas cosas, para vivir. Dios nos da gracias para vivir, ¿verdad? Cada minuto, cada hora, es gracias a Él que tenemos la vida, ¿verdad? De poder disfrutar cada instante, cada segundo, cada minuto. Nosotros que estamos aquí, porque hay muchas personas que ya se nos fueron. Entonces, si nosotros tenemos esa fortuna de estar aquí, no debemos de amargarnos, ¿verdad? Debemos de disfrutar esta vida que Dios nos ha regalado, pero siempre bajo la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Dios nos renueva las fuerzas que necesitamos cada día para salir adelante. Como les decía, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí nos marca cómo ellos pasaron por situaciones muy difíciles. Incluso muchos perdieron la vida. Vemos uno de los más sobresalientes, que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él igual sufrió mucho. Primero era perseguidor de cristianos y luego él fue cristiano. Cómo Dios transformó su vida. Entonces Dios quiere que tú te dejes transformar para bien. Él quiere que tú seas hijo. Tú eres hijo de un Dios poderoso, pero tienes que creerlo. Tienes que tener esa fe grande, ¿verdad? Porque tú eres hijo de un Dios grande, ¿verdad? Entonces tenemos que saber lo que somos. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 3, por favor, hermano. Y aquí vemos cómo nos dice que Pablo sufrió mucho, mas sin embargo, él nunca se amargó, él nunca estaba amargado, al contrario, él le hacían algo acá y él estaba más feliz. ¿De dónde sacaba él esa fuerza? Su fuerza provenía de Dios, así proviene la de nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Es lo que decía el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? De que nos gocemos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y es lo que quiere Dios, que no nos alarmemos o que estemos agobiados o que no sé qué voy a hacer, pero si ya sabes que estás en manos de Dios, Él es el que va a estar ahí para librarte de ese obstáculo que tú tienes. Entonces es lo mismo que dice Pablo, la tribulación produce paciencia, tenemos que ser pacientes, porque los milagros de Dios llegan cuando menos lo esperamos, ¿verdad? Dios sabe en qué momento van a llegar, entonces no nos desesperemos si en este instante no lo vemos. Dios sabe el momento exacto, ¿verdad? Entonces aquí Pablo sufrió mucho, pero más sin embargo él nunca culpó a Dios o nunca se puso triste o se puso amargado, más sin embargo él sabía que Dios era fuerte, ¿verdad? Entonces Pablo tenía mucha fe en Dios. Y Pablo era un hombre fuerte. Sabemos que Pablo viajó mucho por muchas ciudades, fue a Atenas, fue a muchas ciudades y fundó muchas iglesias, ¿verdad? Mas sin embargo, él no vamos a ver que era un muchacho joven. Pablo ya era de edad grande, mas sin embargo, ¿de dónde sacaba esa fortaleza para viajar? Porque en ese entonces no podías tomar un colectivo y que te llevara a un estado, ¿verdad? No, en ese entonces tenías que cruzar las montañas o con embarcaciones o en caminos así oscuros y a veces les agarraba la lluvia. Entonces vemos cómo era un tiempo también difícil, pero aún así Pablo renovaba las fuerzas en Dios, ¿verdad? Aún así él fundó muchas iglesias y vemos que fue un hombre muy fuerte, pero vemos que también tuvo mucha fe en Dios, a pesar de que también sufrió mucho, vemos que él tuvo su recompensa en el Señor, ¿verdad? Porque él tiene vida eterna. Entonces vemos cómo el Señor es maravilloso en todos los aspectos con nosotros, ¿verdad? Entonces Pablo quiere que nos gloriemos aún en las tribulaciones, así como lo dice. Y así dice el Señor, que nos gloriemos en las tribulaciones. Tal vez muchos vamos a decir, pero ¿por qué voy a estar contento si tengo una situación difícil o si tengo un familiar en el hospital, ¿verdad? Y está muy grave y yo voy a andar riendo. Pero es que si tienes fe y si pones a tu familiar en manos del Señor, el Señor va a hacer la obra. Entonces tú tienes que estar gozoso para que Dios obre ahí. Pero si Dios te ve que estás muy preocupado, entonces Él va a decir, mi hijo no tiene fe o su fe es muy pequeña. Entonces también depende de cómo sea tu fe. Tu fe tiene que ser grande, ¿verdad? Tú tienes un Padre grande, entonces tu fe tiene que ser grande, tal como lo dice su palabra. Entonces tenemos que estar gozosos en todas las adversidades, ¿verdad? Porque Dios siempre usa esas adversidades muchas veces para hacer cosas mejores que son de bien para nosotros, ¿verdad? A veces para la formación de nuestro carácter, ¿verdad? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, tal como lo dice Pablo. Nosotros no debemos de desesperarnos en esas pruebas. Dios quiere que formemos nuestro carácter y que persistamos siempre como hijos de Dios que somos. ¿Qué quiere decir aquí? Que si tú estás seguro que eres hijo de Dios, entonces tienes que estar seguro de que Dios va a hacer la obra en ti. Tienes que formar carácter, no tienes por qué dudar por ningún instante, ¿verdad? Entonces Dios quiere que formemos carácter y de que le creamos a Él, ¿verdad? De que no nos desanimemos por alguna cosa. Entonces, ¿cómo tú aceptas tus pruebas que pasas? ¿Cómo las aceptas tú? ¿Alguna vez se han preguntado cómo las aceptamos nosotros, nuestras pruebas? ¿Verdad? A veces muchos se preocupan demasiado y como dicen, las preocupaciones no te llegan a ningún lado. Mejor ponte en manos de Dios, ponte a orar y Él es el que va a hacer, ¿verdad? Que tú salgas limpio de esa prueba, ¿verdad? Entonces dejémonos de preocuparnos menos y confiar más en el Señor. Y aceptemos nuestras pruebas con gozo, ¿verdad? Aunque parece que estamos locos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aceptar un momento de tristeza con gozo? Pero así es, si somos hijos de Dios,
tenemos que saber que Dios es grande. Entonces no nos olvidemos de eso, ¿verdad? Vamos a ver, por favor, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, 12, por favor. Perdón. 2 de Corintios, capítulo 4. Pero aún así nos dice que Pablo pasó muchas situaciones difíciles, como les decía, él fue azotado, fue encarcelado, pero aún así él tenía la fe y la esperanza de que Dios estaba con ellos en esos momentos de prueba. Entonces ahí dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia hemos recibido, no desmayemos. El siguiente, por favor. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Siguiente, por favor, hermano. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está cubierto. Esa era la misión que tenían ellos. Ellos tenían que defender eso a como diera lugar. Y a pesar de las situaciones que estaban pasando, aún ellos hablaban con mucha fe y tenían mucha esperanza de que Dios estaba con ellos por los milagros que Dios hacía a través de ellos. El siguiente, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegue el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El siguiente, por favor. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. ¿Verdad? Nosotros debemos de compartir esa palabra que nos salvó. Nosotros que ya estamos aquí, que ya conocemos de la palabra de Dios, como les decía, hay muchas personas que aún no conocen, no sabemos a cuántas personas podemos alcanzar, ¿verdad? Tal como lo hicieron ellos, que se esforzaron y que no tuvieron miedo de hacer las cosas. El siguiente, por favor. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del comienzo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Verdad? Porque sabemos que Dios es el que llena nuestros corazones de alegría, de gozo, de paz. Solo Dios nos lo puede dar. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros mismos, ¿verdad? Todo lo que tenemos es gracias a Dios, la vida, nuestra familia, todo es gracias a Dios, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces Dios no quiere que nos convirtamos en amargados o amargadas, que tengamos siempre nuestra fe y que nunca culpemos a Dios de nuestras pruebas o de nuestros momentos difíciles, nunca, porque Dios no tiene la culpa de eso, ¿verdad? Tal como lo hizo Pablo. Pablo nunca culpó a Dios, al contrario, él se gozaba en las pruebas y Dios hacía que de esas pruebas salieran muchas cosas, porque vemos que cuando Pablo estaba encarcelado siempre alcanzaba, ¿verdad? A los que los cuidaban, ¿verdad? A los guardias. Entonces Pablo siempre predicaba y predicaba, él nunca desaprovechaba la palabra de Dios, él siempre le hablaba de Dios a otras personas, ¿verdad? Pablo era una persona muy inteligente que a pesar de que él fue el que torturaba a los cristianos, él se convirtió grandemente a Cristo. Entonces Pablo recibió todas esas bendiciones, pero también él se comprometió con Dios. Entonces tú te tienes que comprometer con Dios, tienes que pactar con Dios, pero Dios siempre cumple los pactos. Pero tú le vas a cumplir al Señor, tú también le tienes que cumplir a Dios, ¿verdad? Le tenemos que cumplir a Dios, porque Dios confía en nosotros. Dios no quiere que nos rindamos por causa de los problemas, jamás. Jamás, dice el Señor, que jamás te rindas por causa de tus problemas. Pablo jamás se rindió, a pesar de eso, él jamás
no tuvo miedo, ¿verdad? Porque sabía quién estaba con él, ¿verdad? Vamos a ver, por favor, hermanos, 2 Corintios capítulo 1. Nos dice que Pablo sufrió muchas presiones, ¿verdad? Incluso estuvo a punto de perder la vida. Nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Siguiente, por favor. Versículo 8, por favor, hermano. Entonces vemos cómo Pablo era una persona muy inteligente que jamás se dejó dominar, ¿verdad?, por el ser humano. Pero él sí sabía con quién estaba. Él se dejaba dominar por Dios, porque nuestro Dios es grande y él hacía lo que Dios le mandaba hacer y él siempre salía como un hombre victorioso, ¿verdad? Y nos dice, ¿por qué, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación? Porque no nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense todo lo que tuvieron que pasar. Y eso ahí lo estaba diciendo en una carta, ¿verdad? Él estaba notificando todo lo que estaban pasando. Mas sin embargo, a veces dice que sentían que no tenían fuerzas, como hemos sentido nosotros, ¿verdad? Pero él renovaba sus fuerzas en la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo renovamos nuestras fuerzas? Orándole a nuestro Padre, dándole gracias y siempre poniendo a Dios en primer lugar. Entonces Dios no quiere que nos rindamos. Sin embargo, tampoco quiere que volvamos atrás. Dios no quiere que volvamos atrás. Los problemas que ya pasaron, las cosas que ya pasaron, ya son cosas que pasaron. Entonces Dios no quiere que voltees a ver atrás. Dios ya te hizo una nueva criatura. Entonces Dios ya te limpió, estás empezando otra vez. Ya no tienes por qué acordarte de esas cosas que te ataban, de esas cosas, esas situaciones difíciles que pasaste. Ahora estás en las manos de Dios, entonces tienes que confiar más en Dios. Dios no quiere entonces que regresemos atrás, ¿verdad? Dios quiere que tengamos ese gozo siempre en nuestra vida. Ese gozo que proviene dentro de nosotros, porque recuerda que tú eres templo de Cristo. Entonces tú siempre tienes que estar gozoso porque Dios habita en ti. Si tienes un alma gozosa, Dios siempre va a estar ahí contigo. Entonces tenemos que tener esa alma gozosa, ¿verdad? Dios se refleja en ti, no en las cosas materiales, no en las cosas del mundo. Tu gozo proviene de Dios. Entonces Dios no quiere que nos desanimemos, ¿verdad? Por las presiones, ¿verdad? Vemos ahí que las presiones de Pablo fueron muy intensas, ¿verdad? Vemos que también fue un hombre que él ya era una persona grande, era una persona adulta, no estamos hablando de un joven, ¿verdad? Podríamos decir que un joven tiene más capacidad y tiene la fuerza y tiene la energía, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo de un ser adulto y vemos cómo Dios hizo maravillas en su vida, ¿verdad? Así como las hace en las nuestras. Si me puede poner, por favor, hermano, Filipenses, capítulo 1, versículo 13, por favor. Y vemos cómo Pablo andaba de ciudad en ciudad, formando iglesias y predicando. Él era un hombre muy activo y dinámico. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Siguiente, por favor. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven muchos más a hablar de la palabra sin temor. Imagínense nada más, ¿dónde cobramos ánimo nosotros? En el Señor, ¿verdad? Ahí a ellos no les importaba si estaban sufriendo dentro de esa prisión, ¿verdad? Sino que renovaban siempre su espíritu en el Señor, ¿verdad? Entonces así debemos de ser nosotros. Entonces vemos cómo Pablo nunca se dio por vencido, nunca se amargó la vida, nunca se entristeció, ¿verdad? Sino que él siempre recobraba las fuerzas.
El siguiente, por favor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero nosotros de buena voluntad. Así como pasa en la actualidad, ¿verdad? Que predican de Cristo y por otro lado te ponen otras cosas, ¿verdad? Pasamos al siguiente, por favor. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Bueno, vemos ahí cómo ellos no se dejaban engañar por nadie, más sin embargo ellos siempre convertían cada día más y más y más a las personas. Ellos utilizaban siempre el lugar donde ellos estaban para hacer bendición, le predicaban a todo el mundo y vemos ahí como decía que ellos no tenían miedo porque renovaban siempre sus fuerzas en Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprovechar esta vida que Dios nos da para hablarle de Dios a otras personas, para nosotros poder estar siempre gozosos, tener todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros y para nuestra familia, ¿verdad? Nunca nos olvidemos de eso, de poner a Dios siempre en primer lugar en todo lo que hagamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, a donde quiera que vayamos, siempre poner a Dios en primer lugar, porque Él nunca se olvida de nosotros. Él siempre está ahí pendiente, pero Él está ahí viendo si tú ya iniciaste tu día orándole, ¿verdad? O platicando con Él, porque hay muchas personas que se olvidan de Él, pero nosotros jamás podemos olvidarnos de Dios, porque de Él depende nuestra vida, Él es nuestra vida, Él es nuestra luz, ¿verdad? Entonces, sin Dios, imagínense qué hiciéramos nosotros, seríamos tristes, pero es una gran bendición que Él esté con nosotros, ¿verdad? Porque Él es nuestro mundo, Él es todo lo que gira a nuestro alrededor. Nuestras fuerzas provienen de Dios, así como las fuerzas de Pablo y la de los demás apóstoles. En esos momentos gozosos en los que ellos se vanagloriaban, estaban en paz y en gozo, ¿verdad? Vemos cómo Pablo hizo muchas cosas, él predicó, fundó iglesias, hizo maravillas, él nunca se dio por vencido. Entonces Dios no quiere que nosotros pongamos ningún pretexto, ¿verdad? Que siempre estemos ahí gozosos bajo los pies del Señor. Si nos vamos a humillar ante alguien, que solamente sea ante Dios, así dice su palabra, ¿verdad? Porque solo ante Él podemos estar de rodillas, ¿verdad? Porque de Él proviene la vida y la gracia, ¿verdad? Hermanos, si me puede poner por favor Filipenses capítulo 3, versículo 11. Entonces dice que Pablo no era un hombre que miraba con nostalgia su pasado, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros veamos nuestros problemas que ya pasaron con nostalgia. Él quiere que los reprendamos de nuestra vida y que llamemos a las cosas nuevas, a las bendiciones nuevas que Dios tiene para nosotros. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, el siguiente, por favor. No que lo haya alcanzado, ya que ni sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Siguiente, por favor. Hermanos, yo mismo no pertenezco a haberlo alcanzado, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces el Señor no quiere que sigas abrazando a tus problemas que ya pasaron, sino ve lo que está adelante de ti, que disfrutes de ese momento, de ese día, de ese instante, de cada hora, cada minuto. Respira, vive, gózate en el Señor, ¿verdad? Porque la vida te la está regalando Dios, no te la está regalando otra persona, te la está regalando Dios, que es tu creador, ¿verdad? Y es a donde nosotros vamos a regresar también cuando nos vayamos a Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo Pablo era un hombre que no miraba con nostalgia todos los problemas que había tenido, todos los encarcelamientos y los azotes que había pasado, ¿verdad? Sino que él miraba su presente y qué era lo que Dios iba a hacer al otro día, ¿verdad? Las bendiciones que Dios les iba a dar. Entonces no perdamos el amor hacia Dios. Dios no quiere que perdamos nunca su amor, que nos enfoquemos siempre en Él, que no nos enfoquemos en nuestros problemas y que vivamos siempre
con el amor del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias a Dios por todas esas cosas tan maravillosas que nos da, por poder ver a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, por poder vernos a nosotros mismos, por poder ver la noche, la luna, las estrellas, todo lo que podemos ver. Vamos a darle gracias a Dios. Si nos podemos poner de pie, por favor, amados hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre, esta noche, Señor mío, te doy gracias, Padre Celestial, por guiarme a mí y a mi familia y a todos mis seres queridos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas tan maravillosas que haces en nuestra vida, Señor mío. Te damos gracias por nuestra congregación, por nuestros pastores, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor, de toda nuestra vida, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por cada instante, cada minuto, cada hora, Señor, que tú nos regalas, porque la vida proviene de ti, Señor, porque tú eres nuestra luz, tú eres nuestro mundo, tú eres nuestro todo, Señor. Te amamos, Señor, cada momento que pasamos. Te amamos, Padre Celestial. En tus manos encomendamos nuestra vida, Dios. En el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria en nuestra vida, Padre, y en nuestra congregación.